Cuba Información. Reciente revolución popular que ha tenido lugar en Túnez, una revolución popular, una revuelta popular que ha terminado con el derrocamiento de la dictadura que había en aquel país. Y bueno, lo curioso, y dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues estamos hablando de esto porque al parecer había una situación revolucionaria en Túnez, de la cual los medios no nos habían informado. Posiblemente habrían allí personas luchadoras contra la libertad que estarían encarcelados y que nadie le dio ningún premio Sájarov. O sea, los medios aquí no se ocuparon de lo que estaba pasando allí. Posiblemente hubiesen asesinados y una serie de situaciones allí de las cuales, pues bueno, nos enteramos ahora de golpe y porrazo, ¿no? Y sin embargo, el ojo mediático está sobre Cuba, analizando cuánta cosa pasa allí, y sin embargo nos sorprendemos cada vez que nos encontramos con el mundo ocurren estas cosas y bueno, y decimos, bueno, pero ¿qué pasa que no nos han informado? Recomendar dos textos importantísimos sobre el análisis del doble rasero mediático al tema Túnez y Cuba. Un artículo reciente de Pascual Serrano, ¿no?, que nos recuerda, nos hace la pregunta, ahora nos hemos enterado de que existía una dictadura en Túnez, ¿no? O quién sabía, pero realmente había una dictadura en Túnez. Y otro texto muy reciente de Santiago Albarrico, que por cierto reside en Túnez, vive en Túnez, que hace una comparativa, recuerda un estudio del año 2005 sobre medios de comunicación, sobre diarios españoles, y durante unos meses él recogió datos de cuántas noticias publicaban determinados medios sobre Cuba y sobre Túnez, porque él reside en Túnez. Sobre Túnez, por ejemplo, el diario El Mundo publicó 8 veces menos noticias en un periodo determinado de 6 meses. Un país donde existían gravísimos problemas sociales que ahora han desembocado en el estallido social que conocemos. En Cuba, en una situación con los problemas que conocemos, pero desde luego no de estallido social, en absoluto, de un país con una tranquilidad social y con un tono, digamos, ciudadano, social, muchísimo más tranquilo que el de cualquier otro país de los de su alrededor, por ejemplo, y desde luego mucho más que el de Túnez. Y sin embargo, sobre Cuba se publicaron en esos 6 meses 8 veces más noticias que sobre Túnez. Y las de Túnez iban todas dirigidas hacia el Mundial de balonmano que se había celebrado en esas fechas. Algunas noticias también sobre turismo, etcétera. Es curioso el doble rasero de estos medios, que no nos han informado de las cosas que pasaban en Túnez. Es curioso el doble rasero de la Unión Europea, que está presionando e imponiendo posiciones comunes a Cuba, condicionamientos políticos, y sin embargo, 2 años después de aprobar la posición común contra Cuba en el año 96, en el año 98 firma un acuerdo de asociación económica con Túnez, ¿no? Es curiosa el doble rasero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que mientras no conceden un solo euro, un solo dólar de préstamo a Cuba, en primer lugar por el voto ponderado de Estados Unidos, pero fundamentalmente porque Cuba no va a aceptar sus ajustes estructurales, sin embargo, habla en su último informe de las bonanzas del régimen económico o del sistema económico de Túnez, ¿no?, como una especie de modelo para la región, ¿no? Bueno, es curioso el doble rasero de los grandes poderes mediáticos, sí, económicos y políticos. Sí, es curioso sobre todo cuando hay una política criminal del imperialismo norteamericano hacia un país, Cuba. Precisamente han ido transformando el discurso, planteando de que hay una dictadura y que esto es una medida que se toma para favorecer un cambio, una transición a la democracia. Sin embargo, ahora nos enteramos de que en Túnez había una dictadura, pero no tenemos noticia de que a Túnez se le haya implantado un bloqueo económico, financiero y comercial, tampoco de que el Parlamento Europeo se haya reunido de urgencia para adoptar una posición común hacia ese país. Excelente, maravilloso el trabajo de Pascual Serrano cuando habla efectivamente que el ciudadano medio europeo nunca había oído ninguna queja del presidente tunecino y los medios no denunciaban que aquello fuera una dictadura. Los parlamentos no aprobaban resoluciones de condena contra aquel gobierno y no se escuchaban acusaciones contra la falta de libertad de expresión en ese país.
Dice Pascual, las dictaduras siempre están en Cuba, Venezuela o Bielorrusia, en países donde las elecciones las gana la izquierda. Los países sumisos a los gobiernos occidentales, las instituciones económicas internacionales nunca son acusados de dictadura, aunque su presidente lleve décadas en el poder mediante elecciones donde los partidos de la oposición pueden existir siempre que pidan el voto para el presidente. Es decir, que ahora con esta revuelta popular que ha tenido lugar ahí, aparece como que la dictadura, pero sin embargo, en Túnez, pero sin embargo, no se califica en la gran prensa al presidente, que creo, la última noticia es que puso pie en polvorosa del país, pero sin embargo, como bien señala Pascual, dice, señala que el país, el 14 de enero de el pasado 14 de enero, dice que Ben Ali es presidente mandatario, es decir, que califica todavía a este señor de presidente mandatario, o se refiere a él como el presidente del país desde hace 23 años. Y el día anterior la agencia EFE y el diario Público seguían dirigiéndose a Ben Ali como presidente, nunca como dictador. Es curioso realmente cómo estos medios manipulan y sobre todo hacen un ejercicio extraordinario de cinismo cuando hacia Cuba lanzan una batería tremenda, sobre todo de ataque desvergonzado hacia un país que tiene el apoyo mayoritario del pueblo. Sin embargo, aquí donde hay represión, donde hay muerte, donde hay violencia, como ha pasado en otros sitios, pues bueno, un silencio total. Han dedicado más páginas a la muerte de un delincuente como fue Zapata, reciclado mercenario, reciclado a disidente, que lo que están dedicando a este caso, como otro que pasa. Esa es la gran prensa y la hipocresía de los grandes medios.